Desde Marchena, Sevilla, Andalucía, hoy es cuando verdaderamente vamos a conocer a fondo esta criadora pequeña para pollitos que hemos comprado. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Pues muy simple. Vamos a dar corriente, vamos a ver cómo se comporta esa pequeña lamparita que tiene en el interior y por supuesto con este termómetro voy a buscar por ahí algunos más. Vamos a elaborar un mapa de temperatura en el interior de esta criadora. Pondré uno en el centro y uno en cada lateral. Y así veremos, así estaremos seguros de que cuando metamos nuestros pollitos aquí en la criadora estén en las mejores condiciones posibles y no nos encontremos sorpresas como que estén amontonados en un rincón muertos de frío o que los vayamos encontrando en malas condiciones poquito a poco, ¿no? Que cuando nos queramos dar cuenta, pues ya sea demasiado tarde. Es una tontería, pero es recomendable hacerlo para no dejar nada a la improvisación. Así que voy a poner el foco sobre la criadora, por supuesto los termómetros y vamos a salir de dudas. Y aquí está la vista que presenta la criadora con todos los termómetros que le he metido, veréis. Os explico. Este está puesto en el lateral, aquí como veis con su sonda a pie de la empapadera. Este otro aquí en este lateral, ¿veis? Y en el centro justo debajo he puesto ese termohigrómetro y detrás, pues ya que lo trae, desde aquí, desde la tapa, sin el cristal se ve mejor, pues ya que lo trae, pues digo, lo voy a poner. Así tenemos una lectura al fondo y delante, ¿vale? Vamos a darle a la lámpara de calor que trae, ¿vale? Tiene aquí el temporizador, o mejor dicho, el regulador. Ahora, ¿veis? Y lo vamos a poner a tope. Ahí. ¿Veis? Ya está encendido y lo vamos a poner a tope. Y ahora lo que vamos a hacer es esperar un buen rato para que se caliente, vemos cómo se comporta, vemos las lecturas de todos los termómetros y lo dejamos un rato más hasta estar seguros de que ya ha llegado a su punto máximo de temperatura. He optado por coger estos porque así la tapa está cerrada, que es como va a estar normalmente, ¿no? Aunque evidentemente ya veis estas rejillas que tienen al fondo y en los laterales, porque tiene que haber también oxigenación, pues evidentemente queremos ver si el foquito ese a la altura que está, pues calienta el habitáculo o no, o por lo menos el círculo de abajo, que se concentren ahí los pollitos cuando quieran calor y que correteen en busca de comida o buscando una temperatura más fresquita si ellos lo creen conveniente, ¿no? Es cuestión de tiempo, es cuestión de dejarlo. Y quería decir otra cosa, no preocuparos porque sean termómetros que no marquen la misma temperatura, que tengan cierta diferencia. Por ejemplo, estos dos, fijaros, este está en 19,5 y este ya va por 20,2. Digo que da igual, fijaros, ese de ahí dentro, el del centro va por 21,1. Da igual porque aunque tengan una variación de 1 grado, 1,5 grados, aquí no hay que ser tan exactos como en la incubadora, ¿no? Es diferente. Aquí con que la temperatura esté en un margen agradable, entre 36, 38, 39 grados, por lo menos que haya un punto con esa temperatura, ya nos sirve para que estén en condiciones. Aquí estamos de nuevo grabando otra vez y después de un buen rato, aproximadamente 1 hora, podemos sacar las primeras conclusiones, veréis. En esta esquina tenemos 25,6. En esta otra tenemos 27,7. Fijaros dónde están las ondas. Esta está aquí, cerquita de la pared, y esta está aquí. Fijaros que tenemos en torno a unos 25-26 grados, ¿vale? Aproximadamente, ya que marcan diferente estos dos termómetros. Es una temperatura muy buena si los pollitos se quieren ir para un lateral o para el otro, lejos del centro, que es donde está el foquito. Y ahora
aquí este digital marca 36,6, pero aquel del fondo marca aproximadamente 41 grados. Veréis, quito la tapa a ver si se ve mejor. Voy a meter un poquito de zoom. No sé si se ve. Aquí con el metacrilato casi no se ve, pero veis, se adivina un poquito. Bueno, si lo cogemos también, ahí está, ¿veis? Marca 41 grados. ¿Qué quiere decir esto? Voy a ponerlo aquí de pie y ahora os voy a contar lo que voy a hacer. ¿Qué quiere decir esto? Pues si el pollito quiere calor, debe de ponerse en el centro y pegado al fondo. Si quiere una temperatura normalita, pues no se tienen que amontonar, porque en este lado tiene también casi 37 grados, 36, 37, que está bastante bien. Tampoco creo que se amontonen mucho porque esta criadora no es para mucha cantidad de pollitos, ¿vale? Ahí podemos meter en la primera semana, pues yo calculo que 15, 20, aunque estén apretadillos, pero bastante bien. Pero los pollitos de gallina y otras especies, cuando empiezan a crecer, pues ya se les queda pequeño, ¿vale? Pero 6, 10, si somos criadores de alguna especie en concreto, pueden estar bastante bien, ¿no? Entonces, ¿qué quieren menos temperatura? Pues se van para una esquina o para la otra y están perfectamente también. Así el agua no se nos calienta en exceso, cosa importante, ¿vale? Que tengamos esa gran diferencia del centro al lateral. Y la comida, pues al principio se la ponemos un poquito más cerquita del foco para que no tengan que molestarse mucho y lo tengan más fácil para picotear, pero después se lo podemos poner al lado del bebedero para que esté retiradillo del centro, donde la temperatura es más alta. ¿Qué voy a hacer ahora? Pues voy a hacer una cosa. Para estar seguros que en el fondo hay esa temperatura de 40-41, voy a poner este medidor digital y el otro, el de alcohol, lo voy a poner en el centro. Así vamos a ver si cambiando los termómetros de posición, pues siguen dando esos valores según la posición. Recopilando más datos, todos los que podamos. 25,6, 28,9, ya veis que en este lado de la derecha la temperatura es un poco más alta y cuando hicimos el cambio, pues ahí tenéis, se ve un poquito el de alcohol, tiene 36, por lo que el digital no nos estaba engañando cuando lo pusimos en el centro y fijaros, el digital ahora marca 41 también allí en la pared. Quiere decir que si hubiéramos puesto el foquito un poquito más para acá, más para afuera, hubiéramos igualado una temperatura sobre unos 38 grados justo por aquí, por esta parte del centro, pero tampoco está mal. Porque ahora lo que voy a hacer es, por no desatornillar y hacer más agujeros y traérmela más para acá, más para afuera, voy a coger estos dos medidores y voy a poner la sonda allí en la pared al lado de ese medidor que tenemos puesto para ver si toda la pared del fondo, lo más centrada posible, tiene esa temperatura, para así saber si hay muchos pollitos, si todos se quieren meter allí buscando mucho calor, lo pueden conseguir. Porque está claro que si quieren una temperatura normalita, buena, en el centro y pegado al cristal, la tienen. Y si quieren algo más fresquito, pues se van a los laterales y también lo encuentran. Yo creo que lo último que nos queda es poner los tres medidores digitales en el fondo. Ya están allí al fondo los tres, ¿vale? ¿Veis? Por aquí se ve mejor. Dejamos el blanco donde estaba y hemos puesto las dos sondas en los laterales entre el centro y las dos paredes para ver en ese margen qué temperatura tenemos, teniendo en cuenta que la pared está en 41 grados, ¿vale? Vamos a cerrar, dejamos ahí y yo creo yo que esta va a ser la última medición ya de temperaturas que hagamos antes de sacar conclusiones. La última toma, pues completamos toda la información de la criadora. Fijaros, en el lado derecho tiene 33,3 y aquí en el otro lado 33,1. Ya habéis visto que varía muy poco
allí al fondo. Lo que ocurre es que ya lleva mucho tiempo funcionando y fijaros en cuánto se ha puesto el medidor digital, en 43,3%, o grados, mejor dicho, de temperatura, y el 12% de humedad relativa porque ahí no hay nada de agua. Fijaros lo cerca que tiene el foco y lo pequeño que es, pero no veas lo que calienta. ¿Qué conclusiones sacamos? Pues que es válida para criar pollitos porque dependiendo de lo que busque el pollito, tiene distintas zonas de temperatura dentro de la criadora, que es lo que necesitamos. Aquí no hay que ser tan justos con la temperatura como incubando, ¿vale? Aquí el pollito no es tan tonto como parece y él sabe autorregular su temperatura corporal y buscar el sitio que mejor le convenga en cada momento. Este foco ahora mismo está a tope. Tenemos ahí un variador donde podemos darle más intensidad o menos. No que ahorremos, porque lo que le quitemos al foco se quedará en lo que es el variador, pero sí podemos asegurarnos de que si le quitamos intensidad, fijaros, ¿veis cómo baja? Pues eso va a influir y mucho en la vida útil de la lámpara. Quizás que sea ahí donde vamos a encontrar esa ventaja importante. No en el consumo, porque si no se queda en la lámpara, se queda en el variador, pero sí por lo menos en la vida útil de la lámpara, que no es lo mismo que trabaje a pleno rendimiento que, por ejemplo, a 3/4 partes o a la mitad. De todas maneras, yo ahora cuando busque luces de repuesto por si se funde esta y me pilla con pollitos, pues las buscaré que sean de cuello un poquito más largo para que baje y se pegue un poquito más a lo que es el suelo, ¿vale? Porque mientras más baja esté, más calor dará abajo y por supuesto con el variador regularemos o con el regulador regularemos para que esté funcionando a lo mejor a mucha menos intensidad y por supuesto, repito, eso es vida para la lámpara. Supuestamente nos durará más tiempo. También otra cosa importante es que la sonda está a pie del suelo. Los pollitos, por ejemplo, los de gallina, pues suben enseguida 4 o 5 dedos y no es lo mismo la temperatura en el suelo que si el pollito está más alto. Eso también está claro. Quiero estrenarla ya mismo, no quiero adelantaros para no desvelar la intriga de próximos vídeos que vamos a compartir, pero la verdad es que tengo ganas ya, muchas ganas, de meter pollitos y probarla con esas empapaderas, con su agua, con su comida y por supuesto compartirlo todo con vosotros. Y por supuesto que todo esto ahora hay que recogerlo y dejar la mesa y el patio como prácticamente estaba, porque si no, pues nosotros creo que con esto hemos completado una buena información referente a esta criadora. Ojalá que nos vayan bien las incubaciones y podamos probarla pronto. Y nada, que esto nos da pues más margen para mantener los pollitos durante más tiempo y contarte, por supuesto, más cosas. Todo lo hacemos desde aquí, desde Marchena, Sevilla, Andalucía.